amigos y amigas de su espacio Tiempo de Renovación. Hoy estamos aquí, un lunes que dice, había un merengue que decía, caramba, caramba, ya viene el lunes, Mañana, pero para nosotros no hay problema. Es bueno. Porque el lunes es el inicio de la semana, nosotros venimos con mucha fuerza, con mucha energía, creyendo siempre que la República Dominicana es un país maravilloso, extraordinario, y que podemos alcanzar las metas y los propósitos que nos hemos propuesto como nación, como país, que unidos podemos seguir trabajando. Hoy estamos con ustedes Pantaleón María Arias. Buenas tardes, señor Víctor. Y un servidor, y vamos a estar con ustedes conversando los distintos temas del acontecer nacional e internacional, no sin antes, como dice Pantaleón, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y vamos con los hechos que ayer fueron noticia y hoy son parte de la historia. Muchas gracias, Víctor, por esa introducción, y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes, por estar aquí en su programa Tiempo de Renovación. Hoy es lunes 22 de julio del año 2019. Faltan 163 días para el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, por medio de una real en 1497, por medio de una real cédula de los Reyes Católicos, Colón es autorizado a repartir tierra de la isla de Santo Domingo entre los servidores de la corona. No solamente tierra, también repartieron indios. O sea, que fue la nueva forma. Las famosas encomiendas. Las más encomiendas, una nueva forma de esclavitud. En 1795 se firma en Suiza entre España y Francia el segundo Tratado de Basilea, dando por finalizada la guerra de Roselón entre ambos países. Mediante este tratado, España cede a Francia la parte española de la isla a cambio de recuperar todas sus otras posesiones perdidas en manos de los franceses. O sea, ahí fue que caímos nosotros en el problema de la princesada, o sea, de la división de la isla, realmente, porque entonces, fíjate, vino entonces este señor, porque este fue en 1795, entonces vino este caballero e invadió. En base a ese acuerdo, en base a ese tratado, a recuperarla, sí, a recuperar la isla completa. En 1963, el gobierno constitucional promulga la ley 5063 de esta fecha, en la cual declaraba conmemorativo el 12 de julio de cada año por ser la fecha de aniversario de la desocupación del territorio nacional por las fuerzas norteamericanas. O sea, eso, ¿verdad? Me estamos refiriendo a la primera intervención norteamericana. Que en 1916. Que se fueron entonces en el 24, el 12 de julio de 1924. Y el gobierno del profesor Juan Bosch declaró ese día como día conmemorativo de ese aniversario de la desocupación del territorio nacional. O sea que, porque se inicia una nueva etapa, como una especie de tercera república. Una especie de tercera república, correcto. A partir de ese 24 exactamente. Y porque la república perdió la soberanía en 16. Sí, estuvo siendo dirigida por los... Un gobernador teníamos. Un gobernador. Sí, dirigida por los americanos. De manera que fue la tercera república. Y muchas veces la gente, Víctor, ahora que tocamos el tema, habla de la soberanía y no se da cuenta que cuando un país pierde la soberanía, deja de ser país o deja de ser república. Automáticamente deja de tener lo que es el fundamento del Estado, de la autonomía, que es la gobernanza. Si tú no te gobiernas, te gobierna otro, tú dejas de tener la parte de autoridad sobre tu territorio. En consecuencia, quien tiene la autoridad sobre ese territorio es el que tiene la gobernanza, sí, el gobierno. En 1968, familiares de varios presos políticos inician una huelga de hambre en busca de la libertad de estos. La huelga cesaría el 31 de agosto cuando fueron liberados varios de estos, entre ellos el dirigente del 14 de junio, Amaury Germán Aristi, quien después murió, más tarde murió en un enfrentamiento con la policía. En el 1932 nace Oscar Aristi de la Renta, Fiallo,
Oscar de la Renta, que nació en el 32 y murió en el 2014. Diseñador de ropa dominicano, nacido en Santo Domingo. Oscar de la Renta es uno de los grandes nombres de la alta costura internacional, que se mantienen aún hoy activos, o sea, la casa trascendió de tal manera que sigue siendo, las ganancias de él siguen siendo bien jugosas todavía. Bien jugosas todavía. Después de muerto. Yo no sé dónde le mandan el cheque. No le llega a él, pero sí, siempre dejan a alguno que lo recoge por ellos y después se lo llevarán, porque dicen que se sientan a esperarlo. Se sientan a esperarlo, ¿verdad? Porque siempre hay otro que va. Ah, qué bueno. Así que no se desesperan ellos. Es aquí que uno se desespera mucho. Sí, y un día como hoy también, y para terminar esta efeméride, en el año 1937, nace Rafael Cobrán de los Santos. Murió en el 2012. Fue productor, presentador de televisión, empresario, político y humanista dominicano. Un ejemplo de superación. Sí, exactamente. Fue muy pobre, pero una de las cosas es, comenzó la Ciudad del Niño, pero no la terminó. No, muchísimos clavos se perdieron, entonces no se pudo clavar bien la madera. Bueno, entonces con este hecho que ayer fue noticia de la muerte de Cobrán de los Santos, damos por terminadas las efemérides de hoy. Y vamos a entrar un poco en los comentarios de las noticias. Así es, así es. Vamos a ver. Mañana se dice que se acabará el mundo, ¿era así? El mundo se acaba, Víctor, para el que se muere. Ah, ok. Entonces, no, porque hay mucha gente que cree que el mundo se acabará, pero así viene no. diciéndose desde hace siglos y no se acaba. Y no se acaba. Señores, hay que entender que en los procesos democráticos, las formas, las maneras, los mecanismos que establece la democracia son de manera naturales que se van sucediendo. Tenemos en la República Dominicana desde hace un tiempo una discusión con posiciones a favor y posiciones en contra, como es una democracia, respecto de si se reforma o no la Constitución de la República a los fines de permitir la repostulación del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. El presidente no ha dicho todavía si él tiene interés definitivamente de ir a un proceso electoral, ir a una reforma constitucional para que se habilite, pero muchos entienden, y yo creo que sí, que es así, que él tiene un interés en que se produzca una reforma a la Constitución. Mañana es un día importante, ya la legislatura termina el viernes, el próximo viernes de esta semana, y convocar a una legislatura extraordinaria con el fin exclusivo de reformar la Constitución de la República no me parece que sería buena idea. Lo que ahora debe ocurrir, en todo caso, si el presidente tiene el interés de que se reforme la Constitución, es que se presente mañana la ley de convocatoria, que así es. Es un proceso que va primero con una ley de convocatoria que es normal, una ley ordinaria, con aprobación simple, de mayoría simple, y luego entonces tiene que conocerla una Cámara primero, después la otra Cámara. Se declara de urgencia, como es el caso, por la situación del tiempo que se tiene, y al mismo día se puede aprobar en 2 lecturas. Eso es lo que se prevé que pueda ocurrir. Pero todavía hay una discusión a nivel nacional, sobre todo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y esperemos que ya esta semana esto se despeje. Hay muchas cosas por delante, el PLD tiene más de 6.000 inscritos, creo que ya salieron, ¿verdad? Más de 6.000 inscritos, va a ir a un proceso de elección abierta. Ya los que están inscritos pueden salir a hacer su campaña, pueden presentar su propuesta, ojalá que hayan buenas propuestas, ojalá que se lean la ley de partidos y la ley electoral, que no cometan errores, que puedan ofrecerle a la República Dominicana un discurso donde pueda percibirse que las organizaciones políticas tienen la capacidad, sus miembros, para presentar soluciones sociales, como siempre usted ha dicho aquí, de que lo que este país necesita es soluciones de carácter social, que el problema de República Dominicana no es un problema político estrictamente, sino un problema social, porque hay que todavía sacar de la pobreza y de la ignorancia a mucha gente en la República Dominicana. Y es una tarea fundamental y además ineludible
que hay que asumirla con toda la fuerza y toda la energía del mundo. Y por eso es que ha tenido tan buen impacto el presidente Danilo Medina, porque ha hecho un esfuerzo personal, directo, in situ, tratando de resolver los problemas más cruciales del país. Vamos a ver qué pasará en el día de mañana. Bueno, realmente, ojalá pase de que se someta, o no se someta, mañana se someta la tan llamada, no reforma constitucional, yo diría la eliminación del transitorio, que más temprano que tarde se va a eliminar como quiera. Ese transitorio, si Danilo no va, se elimina. Automático. Automático. O sea, de manera que ese transitorio no altera, no daña, ni beneficia ni el país en ninguna manera. Porque es un problema de carácter político. Ahora, que mañana, si se somete, se lleva, que será lo importante, llevar la discusión a ese lugar, a ese hemiciclo, a la Cámara de Diputados. Ahí es que debe existir la discusión o al Senado, pero creo que mañana en la Cámara de Diputados. Lo que sea, pero que sean ellos que decidan, porque para eso fueron electos. Es más, no solamente son electos, sino que también le pagamos para que decidan y trabajen en el sentido de cuando se presentan ese tipo de conflictos. Si hay un solo diputado dispone que presente el asunto, si lo rechazan, bien rechazado. Si lo aprueban, bien aprobado. Pero como tú dijiste, no se va a acabar el mundo. Eso es imposible, porque el mundo se acaba para el que se muere. Y tú sabes, Víctor, que están saliendo varias encuestas, pero hay que saber que la Junta Central Electoral, haciendo uso de la ley, está reglamentado. Yo no sé cómo ellos pueden salir. Reglamentadas las encuestas. Entonces, están reglamentadas hasta tal extremo que si tú mandas a hacer una encuesta, Víctor, para saber cómo está tu perfil en el pueblo dominicano, tú tienes que decir, o sea, la encuestadora tiene que decir que fuiste tú que mandaste hacer esa encuesta. Entonces, esa ley también sanciona a aquellas encuestadoras, primero, que no estén inscritas en la Junta Central Electoral, y segundo, que no cumplan con esos parámetros que plantea la Junta. Entonces, sin embargo, nosotros vemos que están saliendo encuestas sin como que le da sensación a uno que está acostumbrado a ver encuestas de que no son encuestas que en verdad miren, sino que es una forma de esa que nos tienen acostumbrados. De querer promover una percepción. Una figura una percepción. Sí. Pues ya tenemos dos encuestas, por ejemplo, en el caso de Luis Abinader. Primero dice que tiene 58% y va subiendo. Y va subiendo. Entonces, yo creo que no, probablemente no se lo crean ni el mismo que la hizo. Entonces, o habría que ver dónde fue que la hicieron. Pero sí, hay que decir que la Junta debe pronunciarse al respecto. Porque además debe decirse y cuánto es que cuesta. Porque hacer una encuesta es carísimo. Tiene que serlo. Porque además es nacional. ¿Cuánta gente participa? Sí. ¿Cómo es que se hace la ficha técnica? ¿Cómo es que esa gente participa? Si ahí no hay una manipulación de los datos, sí. ¿Cómo es que se consiguen esos datos? Las preguntas. Las preguntas que se hacen, sí, ¿cómo es que se elabora ese tipo de pregunta? Todos esos aspectos son cruciales para entender que lo que se está haciendo no es con un propósito de posicionar, y eso no se puede hacer porque eso es engañar a la gente. Bueno, y si lo hacen con ese fin, entonces tienen que recibir la reprimenda, el castigo que la ley manda. Ahora, habla también que tiene que decir la encuestadora el método utilizado. ¿Por qué se refiere al método? Porque una vez hay lo que se llama la recolección de datos de campo. Se van indirectamente
quizá 500, 600 encuestadores, quizá no tanto, porque cogen 10 días, 15 días, van y le preguntan a la gente por la simpatía, o sea, hacen el cuestionario. Pero ocurre que ese método es un buen método, puede ser. Pero entonces hay otro método, que es por teléfono. El método por teléfono le dan el mismo valor a una encuesta que sea cara a cara. De campo, diríamos. O sea, sí. que sea un estudio de campo. Pero este estudio no es un estudio de campo, sino que cogen un teléfono o 10 teléfonos y comienzan por regiones del país a llamar. Y si son 1.200 encuestados, que parece que esa es Eso la dice matriz. que la muestra que toman. Que toman 1.200 encuestados. Imagínense ustedes, si es por región, tenemos que el país tiene unas 4 regiones, ¿verdad? Entonces, 1.200 encuestados entre 4 vendrían siendo a 300 encuestados por región. Pero ahí hay que tomar en consideración la cantidad de habitantes por región. Entonces, eso tiene a su vez dividirlo entre las comunidades y la gente de la región. Y también, por ejemplo, no es lo mismo encuestar el Cibao, como bien tú dices, que encuestar la parte del sur del país. Entonces, si dicen la ficha técnica, 1.200 encuestados, pero si lo hacen por teléfono, esas reacciones de la persona. No es lo mismo, no es lo mismo que cuando se hace directamente con la persona. Se entrevista, se encuesta directamente a la persona. Una de las quejas que tiene la gente. Y eso hay que decirlo, eso hay que decirlo a la población para que la encuesta tenga mayor validez y confianza. Para que la gente le tenga confianza. Bueno, si ahora no mismo la Junta, ahí dice el presidente de la Junta que va, pues eso está normalizado, o sea, hay normas ya, por ley. Sí, ya. Y hay también consecuencias, hay sanciones, se violan esa ley. Naturalmente que parece que estarán en proceso de ensayo, y las encuestadoras tienen que inscribirse en la Junta. Entonces, a medida que va pasando eso, hay que ver cuándo y cómo, qué hará la Junta para investigar cuándo esa encuesta están haciendo falsedades. Cómo se están desarrollando, si no se está manipulando. En el caso de Asisa, que es la encuestadora que acaba de ofrecer sus datos, es una encuestadora que ya tiene varios años haciendo encuestas en el país. Es reconocida. Como la Galo sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana se le vincula al expresidente Leonel Fernández, pero es una encuestadora que tiene mucho tiempo y que además ha sido exitosa en razón de que hay momentos en los que sus pronósticos se han cumplido en la realidad. Ahora ha dado una serie de datos sobre los temas fundamentales del país, que lo tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de los problemas nacionales, para la encuestadora CISA dice que los principales problemas que la gente, los entrevistados o los encuestados, ¿verdad? Dice que los principales problemas que tiene el país es la corrupción. O sea, hace mucho tiempo que la corrupción ni aparecía en las encuestas, pero esta vez la corrupción es el principal problema del país, desplazando a el problema de la inseguridad ciudadana. Tiene un 40% de ciudadanos de la República Dominicana que entienden que la corrupción es un problema grave, un problema fundamental. Y eso tienen que conocerlo bien los que participan en la actividad política. Luego está la inseguridad ciudadana con un 16%. Luego está el desempleo con un 14%. O sea, la gente no siente que el desempleo es un problema grave porque entiende que la economía va por un camino adecuado, porque cuando la gente dice que el empleo no es un problema es porque algo consigue, algo tiene. Se presenta como el tercer problema, el desempleo, y luego el alto costo de la vida, que empatado está un 14% también.
y luego está el narcotráfico, con un 4%. O sea, que Realmente para el pueblo dominicano eso no tiene eso gran no es un importancia. problema importante. Sin embargo, Víctor, mira, la Dirección Nacional de Control de Drogas, según ellos, entre los meses de enero a esta fecha, desmanteló 38,000 puntos de droga. 38,000. O sea que estamos en 6 meses, ¿verdad? En 6 meses. O sea, ¿cuántos fueron por día? Uno cada hora, o por lo menos cada minuto. Sí, 38,000. 38,000. El día tiene 365 días el año. Pero 6 meses. 6 meses son la mitad, 150 150 y pico de 60 y pico de días. 170 y pico. 38,000 puntos de droga. 180 días. En 180 días, 38,000 puestos de drogas. O sea que entonces, diario fueron una cantidad importante de puestos de drogas. Y además, que es un indicador, como usted dice, de que aquí este es un problema serio. Entonces, espérate, eso es lo que yo veo. Si 38,000 puntos de droga ocupó 894,59 kilos de droga, casi, bueno, media tonelada, casi. Media tonelada. Bien, pero también otra cosa que hizo, que no sé estos números, arrestó 10,587 personas en cada punto de droga. ¿Y entonces dónde está? Porque aquí no cabe en las cárceles del país 10,000 si hay actualmente la población... ¿Cómo se hizo medida de coerción y demás? Yo no pongo en duda eso, pero como que me lo encuentro mucho. La coerción, medida de coerción. Cuando la población carcelaria aquí es de 26, entre 24 y 26. Y está sobrepoblada. Sobrepoblada, de manera que subiría con estos 10,857. A más de 30,000. Y tienen que haberle puesto medidas de coerción, como bien tú dices, porque se trata de un delito que conlleva prisión. Que conlleva prisión. Sí, preventiva, necesariamente. Entonces, si eso es así, entonces aumentaría en una tercera parte. Realmente sí, son datos que si vamos a aceptarlo como tales, entonces la República Dominicana realmente tiene un problema serio con el tema de las drogas. Pero si tú te imaginas, 38,000 puntos de droga. Entonces, uno no haya cómo colocar el asunto, no es como tú dices, no es que se le tenga, que se dude de los datos, pero esos datos, esos números redondos, como decía una vez un voz, que yo no creo en números redondos, y obligatoriamente hubo que averiguar y echar para atrás. No creo en números redondos, pero es mucho. Y si es mucho esto, entonces este es un problema que no pudiera estar ahí en un cuarto. En un 4%. En un cuarto puesto. En un quinto puesto. En un quinto puesto. Con un 4%. Menor que la delincuencia. Porque fíjate esto. Si hay un 30 y se desmantelaron 38,000 puntos de droga, eso indica que los miembros de esos puntos de droga, que entre ellos eran 10,857 porque fueron arrestados, lo normal es que esos 10,000 y pico de personas eran delincuentes. Porque el bregar con droga es delincuencia. Es un delito, es un delincuente. Un delincuente. Entonces... Está al margen de la ley. Entonces, ¿cómo entonces la delincuencia y la inseguridad no aumentó? O sea, si la madre de estos problemas es la droga, que se dice aquí que la delincuencia, la violencia, porque la criminalidad, porque se generan bandas para defender los puntos de droga, porque se promueve la venta ilegal de estas drogas, porque estas drogas son malas. Pues imagínate, 38,000 puntos de drogas que tú pongas que hayan a cargo de esos puntos, hayan 3 personas. Sí, porque hay que trasladarla, alguien tiene que hay que cuidarla, hay que venderla. Y alguien tiene que comprar. Para que haya un punto, tiene que haber que venda y que compre. ¿Cuánta gente Clientes. Entonces hay gente que lo supla.
O sea, tiene que haber suplidores. Suplidores, exactamente, vendedores. O sea, toda la cadena una de cadena, distribución. exactamente, Es como una mercancía es una cualquiera. cadena de distribución. Sí, como una mercancía cualquiera. Entonces, imagínate tú, si tú lo multiplicas, ponle tú que en las 24 horas que vendan o qué sé yo, ponle 5 por cada punto. Entonces tú tendrías 5 por 8, 40 y 5 por 3 son 15. Tendría entonces 194,000 personas involucradas en eso, en esos puntos. Y eso nada que más estamos restaron hablando, 10.500, pero no 1.800. Y eso que estamos hablando de apenas 6 meses, y lo que indica que entonces, ¿cuántos puntos son en realidad? O sea, que faltan entonces algunos 38,000 más. Por lo menos. Que hay que desmantelar. Ahora te voy a decir también, ese trabajo que hizo la DNCD, y en esto está un nuevo director que es Alburquerque, que ojalá no se le haya ido la mano. Pero fíjate, porque yo lo conozco desde joven él. Pero te voy a decir una cosa, Víctor, que para intervenir 38,000 puntos de droga se necesita por lo menos un policía por cada punto. Bueno, pero fue en 180 días. Está bien, 180 días. O sea, lo que yo digo, ¿cuántos fueron por día? Por día, ajá, pero necesitas también por lo menos cuántos policías diarios. ¿Cuántos tú necesitas para poder intervenir algunos 90, 100 puntos de droga diarios? Ponte que tú intervengas 100 diarios. Son más, sí, son más. Se necesita casi 500 policías. Diarios. Entonces, tienen que los datos estadísticos para darlo, hay que tener algún tipo de cuidado. De cuidado, y no solamente de cuidado, ver que la fuente sea así. Suponte que ahora me digo, bueno, fueron tanto en el norte, tanto en el sur, tanto en el este, tanto en el oeste. Tanto en la capital. En la capital. Pero es que este pueblo, y no solamente el pueblo, sino que ya la manera de comunicación que existe te permite a ti decir que la gente de una vez se alarma en las redes sociales. Y te comienza a preguntar y a cuestionar qué está pasando, cómo es que se hizo este tipo de trabajo. Sí. Son trabajos delicados, pero además envía una señal que es complicada al país en realidad, porque la República Dominicana tiene en este problema el problema de la inseguridad ciudadana, que sigue siendo un problema serio y que es un problema serio. La fuente de muchísimos de estos delitos y de estos muchachos que salen a delinquir y demás es para consumir esta cosa en estos puntos de droga. Seguro que sí. Para consumir las drogas, porque la droga tiene el problema grave de que la adicción vuelve a las personas, pierden esa cuestión que uno tiene, el límite, los límites, ¿no? Sí, la culpa, la vergüenza, que son cosas que no se ven, pero que son tan fundamentales en el ser humano. O sea, el sentir que tú no puedes hacer algo porque te hace sentir incómodo, te hace sentir mal, te hace sentir culpable, te da vergüenza, tiene algunos elementos de valores que no te lo permiten, que te lo impiden. Las drogas tienen un problema, que es que el sistema de valores o la culpa, la vergüenza, la elimina de la persona, del ser humano. Te inhibe. Y entonces comienza a actuar incluso en contra de su padre, de su madre, cuando son sagrados. En realidad, los padres y la madre, para que una sociedad pueda permanecer, tienen que ser considerados como sagrados, y el tema de la droga quita la sacralidad de la parte familiar, porque el que se endroga comete esos errores, comete esos hechos y genera un problema. Entonces, estos datos son espeluznantes, dan una sensación de que en la República Dominicana tenemos un problema muy grande, porque 38,000 puntos de droga en 180 días es mucho, y más de 11,000, más de 10,000 personas involucradas, es muchísimo también. Y entonces, ojalá que se pueda aclarar, qué sé yo, un poquito más. A ver cómo anda. Ahora, si la eficiencia llega hasta ahí, se compadece con el problema, que dice que bajó, que es un 4%. La gente dice que es un 4%, nada más. El problema. Ahora, la cuestión de la gente, porque por ejemplo ahí hay una cosa importante sobre el problema del alto costo de la vida.
Es cierto que el alto costo de la vida está golpeando un poco porque sin ir más lejos, En como tercer dicen. lugar, Sí, en tercer lugar, que hacía mucho que el alto costo de la vida no aparecía en un tercer lugar. sí. Y aparece en un tercer lugar el alto costo de la vida con un 14% de los encuestados. Entonces la corrupción es la que está en primer lugar, 40%. Ahora, ¿cómo puede usted, si no es un problema de percepción? Porque aquí, en este caso, sí hay que hablar de la percepción. Sí. Aunque la percepción es un reflejo de la realidad. La gente percibe. Pero ¿qué pasa? Que la percepción se distorsiona dependiendo del observador. Distorsiona la realidad fácilmente. Esto es demasiado profundo y hay que decirlo después Después de la de la pausa, porque hace un ratito que nos han llamado a la pausa. Así que vamos a una pausa y retornamos con tiempo de renovación. Porque es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986, este año 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a seguir, a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto recién votado, y que nosotros estamos ya tenemos nuestro poder, las instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE somos bienestar. Para nosotros es sumamente importante porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Y con esta alianza con los centros públicos. Es apoyar a los suplidores para que sean mejores empresarios, tengan mayores capacidades para tramitar sus solicitudes de pago, sepan sacar mucho más ventaja a sus negocios, pudiendo establecer planes de negocio. Y de esa manera apoyamos a los suplidores, nos apoyamos nosotros, apoyamos al país y lo convertimos en gran medida ustedes en agentes multiplicadores para que esto llegue a todo el universo de los suplidores de INAVIE. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. De renovación. Sí. Y usted decía algo que vamos a tratar de irlo Profundizarlo un poquito más. porque vamos a ir cayendo para ver cómo lo explicamos, y es el tema de la percepción en el caso de la corrupción. Sí, por ejemplo, un acto de corrupción en cualquier lugar, sea en el gobierno o sea en la sociedad civil o en la parte civil o en el tráfico y en el proceso de venta y compra de mercancía. Por ejemplo, si tú vendes una mercancía pasada de tiempo, corrompida,
eso es corrupción, porque la corrupción es el acto de corromperse. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, se corrompe la carne, se corrompe el ser humano, etc. Entonces, eso es un acto de corrupción. Un daño. Esa es la podredumbre de una situación. Pero ¿qué pasa? Que para tú poder determinar que existe un acto de corrupción en un lugar cualquiera, tiene que ese acto manifestarse o hacértelo saber a la población. Porque la mayoría de las cosas de la corrupción es que la gente se cuida de actuar en relación a eso. Entonces, ¿qué es en verdad la corrupción? Es un acto donde se corrompe la carne, etc. Pero, ¿cómo el pueblo puede percibir o puede saber que hay corrupción, suponte tú, en la justicia? Que ahora mismo tenemos el caso más sonado, que es el caso de Odebrecht. Es el caso más sonado. Es el caso más sonado porque ahí ha involucrado soborno, ha involucrado tráfico de influencia, ha involucrado todo eso. Pero entonces ocurre que está puesto en manos de la justicia. Y la justicia, el Procurador General de la República, ha habido apresamiento, hay un proceso larguísimo de organizar el expediente, o sea, y el de proceso. discusión, y un juez y un fiscales en un tribunal discutiendo si esa gente son o no culpables. Entonces, la corrupción que se está hablando ahí, en ese caso, no entiendo cómo puede el pueblo percibir que la corrupción ha aumentado, si en el momento lo que está es juzgándose. Lo que se está es sancionando. Entonces, en la encuesta sale esto, pero ¿por qué? Porque pienso yo, aquí vino en estos días el señor que piensa terminar con todos los tipos de violencia, que es el señor Giuliani, el exalcalde don Rudolph Giuliani, sí, él le fue bien un día en su ciudad natal, en Nueva York, y luego quiere llevarlo por la... Pero no le salió, no salió muy bien, porque no terminó bien. Aspiró a la presidencia de ese país a través de su partido, y no pudo despegar siquiera. No pudo promover ese logro fundamental que decía para que los electores lo apoyaran. Sí. O sea que tampoco fue un éxito electoral. No. Entonces, él había dicho que la corrupción es la madre, o sea, es la que promueve las demás situaciones de violencia en el país. Y por ahí es que va su proyecto para terminar con la violencia en el país. Pero ¿qué ocurre? Que la violencia ha bajado. De acuerdo la inseguridad se ha reducido bastante. Se ha reducido. Ha crecido el tema de la... como un problema de percepción. Como a un 14. Ahora, hay un punto. Lo que ocurre con el tema de la percepción de la corrupción, yo creo que esto ha sido una campaña sistemática durante ya, yo creo que va alrededor de 2 años, me parece. Sí. Creo que el PLD no ha sabido, como organización política, y creo que también algunos funcionarios del gobierno no han tenido la capacidad de respuesta. Desde mi punto de vista, ha habido una merma en la defensa de la postura del Estado, del gobierno, sobre todo de la justicia, el sector justicia, donde está el Procurador General de la República, en el sentido de defender claramente su posición respecto de cómo es que ha llevado los casos de corrupción. Porque la embestida ha sido muy grande, ha sido muy fuerte a través de los medios de comunicación, y la forma de enfrentar esto tiene que ser con una organización política unida, para que todos los miembros de esa organización puedan decirle a través de las redes, porque ahora todo es una discusión a nivel de este asunto de las redes, y el que tenga más gente hablando sin saber, porque en realidad, como usted dice, es un tema muy delicado y muy difícil de comprender en términos reales, o sea, de fondo, porque hay que presentar pruebas,
cómo se presentan las pruebas, cómo son los procesos estos. No es solamente diciendo fulano es ladrón, porque así no es que funciona esto, pero así es que lo están promoviendo, de esta manera. Y entonces, si es así, entonces tiene que haber contrarrestarlo de una manera masiva también, para tratar de decirle a la gente cómo es que estos procesos avanzan. Los procesos judiciales, en Estados Unidos a veces un proceso judicial te puede durar muchísimos años. Seguro que sí. En el Inclusive debate, para poder acusar. Para poder acusar, que duran hasta 20 años detrás de Pero, alguien. por ejemplo, el problema de la corrupción, un tema, te voy a decir, la corrupción tiene que tener, primero, por ejemplo, aquí la corrupción puede traer consecuencias cuando no se persigue. Trae consecuencias, por ejemplo. Aquí tenemos un acto de corrupción que fue muy sonado, que fue el consejo la OISOE, que se mató un ingeniero porque ahí hubo una muerte porque debía. Y esa cosa. Eso fue llevado a la justicia y todavía ya nadie se acuerda bien, pero eso está en proceso de ser sancionado. Aquí hubo un acto de corrupción en la ONSA. Y están presos. Están presos todavía, eso no es cosa. Pero ocurre que para la gente eso como que no se dan cuenta que el acto de corrupción se descubre. Y se ataca. Se somete y se apresa. Entonces, en esa cuestión de apresamiento ahí es donde el proceso dura tiempo. Pero la gente no se recuerda que en este caso un miembro del Comité Central del PLD que estaba ahí en la ONSA está preso. Y hay como 10 detenidos ahí con cárcel preventiva. Entonces, y que hay uno en New York preso también. Entonces, ese fue un caso de corrupción que involucró también muerte. Fueron perseguidos y están presos a presión. Entonces, ese caso de corrupción, ocurrió la corrupción, la persiguieron y la apresaron. Y hay un proceso, y un proceso la sanción abierto que para la sanción corresponde que es necesario esa sanción. Es necesario un proceso público y contradictorio para poder llegar y sancionar. Bien, ¿qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Por qué la sociedad percibe que no se persiguen los hechos de corrupción? Porque el dominicano, la mayor cantidad de personas que existen en República Dominicana, somos bajos pequeños burgueses. Y el pequeño burgués tiene como uno de sus vicios la desesperación. Quiere que, es más, muchos dicen, hay que mocharle la mano. Hay que matarlo. Y hay populistas que hablan que hay que matarlo. Sí. Todo eso, entonces. Si no es así, entonces, ¿para qué la justicia? ¿Para qué la justicia? Entonces, el pequeño burgués dominicano, que no es el hombre americano de New York, no lo es, piensa diferente. Allí se espera que la justicia actúe con toda la calma posible para que no cometa el error o los errores de por el populismo judicial puede ser que decida, que tome decisiones equivocadas. Y en la justicia no se puede, porque lo peor del mundo es que pueda condenar a una persona que es inocente. Por ejemplo, ahora tenemos solo por la presión social. El caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht, ahora todos son inocentes. Todos son inocentes. Hasta que no se pruebe lo contrario. Y es cierto. Hasta que no se pruebe. Es cierto. Entonces todos no están conformes con la decisión del juez Ortega de enviarlo a juicio de fondo. Todos están inconformes. Pero ¿qué ocurre? Que pueden apelar porque la justicia les permite eso. Y eso no significa que el caso de corrupción se quede en el limbo, pero genera la percepción de que no se está haciendo la justicia, porque el pequeño burgués dominicano, porque somos una sociedad de esa capa social así, cree que las cosas deben ser ahora y ahí mismo. No, y además que se está promoviendo y se promueve a nivel de los grupos de la oposición, sí, y de los grupos sociales, de la llamada sociedad civil, que no se está haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa?
lo que ellos quieren promover es un discurso de que social, pero en el fondo es un discurso político. Porque el político y mal enfocado. Porque el plan es desplazar al PLD del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se promueve de esa manera, aunque ellos saben que los procesos duran un tiempo definido y que además usted puede, como ciudadano, definir mediante muchísimas vías posibles, presentar pruebas y demás, incluso de manera que su nombre no tiene que ser, o sea, lo puede hacer anónimo. Sí. Lo puede hacer anónimo. Y el Procurador General de la República y los procuradores fiscales tienen que investigar y buscar los datos y buscar la información, como ha pasado con lo que ha dicho la señora del programa de televisión, en el cual hay un consorcio internacional de periodistas y saca la información y el dato. Bueno, el procurador ha entrevistado a esas personas. El procurador tiene que seguir investigando a esas personas y tiene que dar un resultado. Sí, exactamente. Está en ese proceso, en esa fase. Bueno, pero ya comienza a decirse que no está en nada, pero él invita a las personas a hacerle la investigación, a hablar con ellos. Dicen algunos que van a borrar los datos. Los datos, la mayoría de los datos son electrónicos y no se pierden. No hay forma de que se pierdan porque están casos en muchísimos complejos. Lugares. ¿No? Y que esos datos, si se hizo transferencia desde bancos que vienen desde de alguna de estas islas que le llaman paraísos fiscales y demás, esos datos están ahí, el juez solo tiene que solicitarlo. Sí, sí. Y el procurador fiscal. Y ya hay acuerdos internacionales, no es como antes. Así que este es un tema importante que sale a relucir acá, que sale a relucir en las encuestas y que hay que prestarle atención. Eso sí, que hay que prestarle atención y hay que buscar una fórmula de solución a este problema, que es un problema del país. La percepción la produce el sensacionalismo, que se da siempre en los medios de comunicación masivos. Eso produce la percepción. Ahora, si la produce la percepción así, entonces es necesario explicarle al pueblo dominicano que no es ducho en saber el problema de corrupción, ni siquiera el término en sus sesiones. Es que es muy difícil entender ese asunto, la intríngule del problema. Es que es un problema muy complejo para comprenderse porque es de carácter jurídico y es muy profundo. Lo más fácil es decirle a un agente ladrón. Sí. O sea, eso es lo más fácil. Sí, ahora, ¿cómo tú pruebas eso? ¿Cómo el Procurador General de la República le puede decir a alguien, meterlo en un expediente y después tiene dificultades para conseguir el tema de la prueba? ¿Cómo queda ante la población? O sea, es un tema muy delicado, muy complicado. Y acusarte a ti de corrupción, por ejemplo, ahora mismo, ahí está Dawaje, ¿verdad? Que está en el expediente que habla del consorcio de periodistas. Está otro el que estaba en el banco, en el banco Ibarra, el que estaba en el banco de reservas. Y también otro tercero que estaba en la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Lo que demás, renunciaron. ¿Qué hizo el procurador? Lo mandó a buscar, lo está interrogando. ¿Qué hay que esperar? Que si hay prueba, lo sometan a la justicia. ¿Ves? Lo sometan a la justicia. Entonces, esa es otra parte que se le agrega al bendito caso de Odebrecht. Así es. Esperemos, eso es mira, un tema. Víctor, Irán, que ahora mismo está en un estado de mucha tensión sobre todo con Francia e Inglaterra, especialmente con Inglaterra, porque Irán anuncia que arrestó a 17 espías de la CIA y que condenó a muerte a parte de ellos. Vamos a ver. La Internet anunció este lunes que ha detenido a 17 ciudadanos y la cuestión que son ciudadanos iraníes que están trabajando como espías internamente para la CIA. Eso es grave. Bueno, es grave, pero la situación es que eso genera mucho estrés y mucha tensión. Pero son ciudadanos del propio país. Exacto. Ahora, ¿qué van a hacer? Si lo van a condenar, entonces Estados Unidos tiene que saber si reconoce
que son sus espías. No va a reconocer eso nunca. Bueno, entonces lo van a condenar a muerte. Eso pueden tener, entonces. eso tienen segura. Eso se puede paso a la decir eternidad. que tienen segura su aplicación Sí. de la medida, porque no lo va a defender nadie. Si fueran ciudadanos estadounidenses, otra cosa fuera. Otra cosa. Pero son ciudadanos iraníes, en consecuencia, ahí Hay no que va, saber. porque nadie va a reconocer, ningún país va a reconocer que está una persona en otro país, siendo de ese país, trabajando para una institución como La CIA, FBI, etc. no lo va a reconocer. Bueno, fíjate. Así que, pero lo que usted dice, y qué es lo más preocupante de esto, es que hay un acuerdo del que se sale Estados Unidos, pero queda el Reino Unido, queda Francia, queda Alemania, queda la Unión Europea como entidad, queda China y queda Rusia. Sí. ¿Qué pasa? Que eso ha garantizado que no se produzca la tensión que se pudiera producir si este acuerdo se rompe definitivamente. Porque mientras tanto el acuerdo solo ha tenido la retirada de Estados Unidos, que por ser el país más grande y de más poder, más potente, ha generado esa situación de estrés y de tensión porque ha vuelto a poner las sanciones. Sí. Y las sanciones de Estados Unidos todavía juegan un papel muy importante porque ellos siguen controlando a nivel internacional las redes de comercio. Y sobre todo el dólar. Exactamente, y cuando ellos dicen te sanciono, entonces lo que hacen las empresas es, para no tener conflicto con ellos, por lo que significa pelearse con los Estados Unidos, se pierde mucho, mejor prefieren no negociar, no comercializar con este país y no dejar de comercializar con todos los otros países, porque es una red. Estados Unidos es el jefe todavía del mundo occidental, y el mundo occidental sigue siendo muy poderoso. Yo no sé cómo todavía Inglaterra, Francia, Alemania y la Unión Europea siguen apoyando el pacto con Irán. Creo que por un asunto moral y ético. No, porque fue algo que ellos lo vieron como bien, pero quien hizo que ese pacto se rompiera y lo solicitó fue Israel. Producto de una investigación, se acuerdo, ellos hizo. Y entonces Trump actuó. Sí, porque Trump se lleva de lo que dice Israel, pero no se lleva de lo que dice la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es la organización que está creada por la Organización de las Naciones Unidas para dar el seguimiento a los países con el tema de la reducción y la eliminación de las armas atómicas. Correcto. Así pasó con Irak. Sí. Sobre la base de mentiras, se atacó a Irak, cuando Irak no tenía armas químicas. Cuando fueron a buscar las armas nucleares, químicas, no había nada. No había nada. Entonces, en este caso, ojalá que la prudencia se imponga. Bueno, entre los países de Occidente. Porque si se produce un problema en esta zona del mundo, el impacto va a ser muy serio para nivel global, porque el petróleo se pudiera disparar de nuevo a un precio muy alto, que no le conviene a ninguna de las economías que, como la nuestra, dependemos del petróleo. El Golfo Pérsico, el que está y el estrecho de Hormuz, que como se dice, el 40% del petróleo diario pasa por ahí. Y entonces, ¿qué pasaría? Que si hay un lío en el estrecho, un problema, diríamos, una crisis en el estrecho de Hormuz, y se cierra por un día, por 2 días, ¿cómo se va a suplir esa cantidad de petróleo que pasa por ese lugar? Exactamente. Y que Irán tiene geopolíticamente el control de ello. Ya los jóvenes quieren que... Sí, que nosotros terminemos, de manera que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Desde aquí les deseamos una feliz tarde, tanto Víctor como Pantaleón. Y será hasta el próximo miércoles, cuando estaremos con ustedes de nuevo con Tiempo de Renovación, más renovado todavía. Gracias. Hasta el próximo miércoles.